Chicos, hoy toca la parte de ascensores, montacargas, escaleras, y nuevamente invité a Nilda para que nos diera la clase de hoy. Como les avisé ayer en el aviso, valga la redundancia, recuerden que el miércoles que viene es el segundo parcial y los temas que entran son hasta el de hoy inclusive, ¿sí? Solo va a quedar por afuera el de ventilación mecánica, que lo vamos a desarrollar en la teoría de ese tema después del segundo parcial. Pero desde calefacción por aire caliente, aire acondicionado, protección contra incendios y lo del tema de hoy de ascensores, montacargas, escaleras y pasarelas son los temas que entran en el parcial de la semana que viene. El horario va a ser en horario de teoría, así después les queda el horario de práctica para seguir consultando sobre el trabajo práctico de aire acondicionado. Y la modalidad va a ser similar a la que tuvieron en el parcial número 1, ¿sí? Así que ahora, bueno, nada, Nilda, cuando quieras arrancate con el tema. Sí, recalcarles, Patricia, que hay un sitio de consulta de teoría. Sí, Que también. Claro, como yo les di una cierta parte chiquitita, que es lo de aire acondicionado y lo de hoy, si ustedes quieren consultar, por favor háganlo en ese espacio, que yo les voy a responder. Creo que al leer la teoría ustedes es cuando recién van a consultar. Entonces, por eso estoy disponible para que ustedes puedan consultar la duda que tengan. Y agradezco siempre la oportunidad que me da la profesora de poder contactarme con ustedes, que es un gusto para mí. Sí. Por las dudas les insisto, ese sitio de teoría se va a responder hasta el día lunes a la noche, ¿sí? Así que traten de hacerlo con anticipación, no dejen todo para último momento, ¿sí? Traten de ordenarse, ¿sí? Y estudiar con tiempo, ¿está? Lunes a la noche, a lo sumo martes a la mañana, pero ya después ya no. Así que dejen, si tienen alguna consulta a medida que van leyendo la teoría, la pueden dejar por ahí, ¿está? Bueno, Nilda, cuando quieras arrancar. Sí, adelantamos. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla. Lo que vamos a ver hoy es justamente la situación que en cualquier proyecto en altura se puede presentar y que es el medio para poder transportarnos de un nivel a otro. Hay cierta historia, o sea, desde que el momento en que nos pusimos a hacer edificios en altura, necesitamos algún tipo de transporte. Es decir, que esto surgió como una necesidad ante los proyectos en altura. Y se fueron entonces perfeccionando a medida que fueron entonces saliendo más medidas de seguridad. Entonces, hoy contamos con elevadores que tienen mayor velocidad, mayor capacidad y también más estudiados en sus medidas entonces de complemento de seguridad. Ustedes en el apunte tienen una cierta síntesis de todo lo que vamos a hablar hoy en la clase, que sería entonces el destino, cómo se acciona la cabina, la ubicación de la máquina, cómo se controla esa máquina y el comando, cómo la comandamos a partir de la cabina y qué tipo de maniobra nos conviene de acuerdo al tipo de edificio que tengamos. Según el destino, nosotros tenemos que diferenciar para qué vamos a usar este medio de transporte. Si es de pasajeros, si es de servicio, y luego tenemos otros medios para otros tipos de servicio, que nosotros lo vamos a ver aparte, que son las escaleras mecánicas, los andenes, que difieren en su forma y servicio a los de transporte vertical. Tenemos también ascensores de carga, que van a ser los montacargas, que son muy utilizados
por los profesionales dentro de la obra. O sea que ustedes cuentan en un edificio en altura con este tipo de transporte para personas o materiales, o bien entonces también para carros de material. Pero tienen que ser bien identificados, como vamos a ver, el tipo de carga que vamos a usar. Ascensores de hospitales también tienen distinta modalidad porque ustedes saben que hay que transportar camillas. Entonces, la velocidad y el tamaño es entonces esencial en este tipo de diseño. Luego tenemos lo que es montaplatos, que directamente o montacargas más pequeños, que son entonces para servicios de una casa residencial grande, o bien entonces para un restaurante, o bien para una oficina que tenga que transportar expedientes de un piso a otro. En el caso del accionamiento, el más común, el que se sigue usando en todos los edificios en Argentina, es el eléctrico o electromecánico. Entonces, esa máquina que está elevando a la cabina se encuentra entonces en una sala de máquinas. Y también tenemos otro sistema que puede ser el hidráulico. En este caso, están restringidos los usos. Entonces, el que más se utiliza en el sistema directamente de edificios en nuestro país es este tipo. Vamos a ver que existen otros y vamos a ver cuándo podemos usarlos. El sistema entonces de tambor o de entonces lo que es aquí un sistema de disco que va elevando el coche, entonces se diferencia en que en este tenemos un contrapeso y entonces el cable de elevación es uno solo. En cambio en este, en el de tambor, se va enrollando el cable en ese tambor. Eso significa que no puede ser demasiados pisos los servidos, porque nosotros vamos a tener una dimensión de tambor y de enrollamiento de cable restringido. Entonces, este sistema a tambor sirve para pocos pisos y para grandes cargas. Entonces, en cambio, para los edificios de departamentos, lo más común que nosotros usamos es entonces el de la máquina que va entonces elevando el coche y pasa el peso al contrapeso. Tengan ustedes en cuenta la diferenciación entre los distintos sistemas. Acá tenemos entonces lo que es el atambor. Acá ven ustedes en este gráfico que está el tambor que va enrollando ese cable que va izando la cabina. Entonces, está restringida la altura, según el código de edificación, en Bahía Blanca. Recuerden siempre que ustedes en donde vayan a trabajar, sea en el país o en el extranjero, tienen que consultar el código de edificación que les corresponde. En este caso, les doy como ejemplo el de Bahía Blanca, que establece una distancia de recorrido de 3 a 5 pisos. Entonces, eso está establecido para, no solo para la altura, sino también para el peso. Entonces, eso hace que esté restringido este sistema a ciertos usos. En el momento que ustedes tengan alguna duda, por favor me interrumpen y preguntan. No hay ningún problema, ¿eh? En el caso de la máquina a tracción, es decir, ese que tiene la polea en la sala de máquinas y que va entonces pasando el peso de la cabina al contrapeso,
Entonces, eso exige una sala de máquinas en donde está puesta esa grúa que está levantando el peso. Tiene un límite, una carga de 900 kilos. Es decir, que por eso también dentro de la cabina va a existir un máximo de gente a cargar. Tengan en cuenta esto, la velocidad. O sea, genera una velocidad entre 0,7 a 1,5 metros por segundo este tipo de máquina a tracción. Va a variar con otros tipos de ascensores. Entonces, tenemos que el de tambor es para pocos pisos y tiene cierta mayor capacidad de carga, pero una velocidad que va a ser distinta, o sea, va a ser más baja. Esta estaría entonces en un límite como una velocidad para desarrollar en un edificio con departamentos o pocas oficinas. La ubicación de la máquina esa que nosotros estuvimos viendo, la podemos ubicar arriba, o sea que en la sala de máquinas que estuvimos hablando, o bien abajo. ¿Qué sucede? Que el proyecto, por ejemplo, no admite esa colocación de la sala de máquinas arriba. Entonces debemos recurrir abajo, a colocar la máquina abajo. Pero tiene estos problemas que están enunciados. Es decir, que hay más poleas y más desgaste de los cables. O sea que en el gráfico que ustedes tienen en el apunte, pueden ver que hay más poleas. Nosotros estuvimos viendo que había una sola si la máquina estaba arriba. En cambio acá tiene que hacer un reenvío la polea, si está la máquina abajo, hacia arriba. Entonces, eso causa un desgaste mayor de los cables. Por eso hay que sopesar entre el proyecto y la ubicación de la máquina. Por supuesto que como toda instalación y como siempre insistimos, tiene que estudiarse desde el proyecto la ubicación de todos estos elementos. El hidráulico. Cuando pasamos al ascensor hidráulico, este tiene, siempre comparen ustedes entre lo que le estuvimos viendo a lo que estamos viendo ahora. Entonces, este sistema, ustedes ven que no tiene en la parte superior, en esta parte superior, no tiene la sala de máquinas. Es decir, que la sala de máquinas, que es una bomba de aceite, puede ubicarse en cualquier lugar, en planta baja, en una planta intermedia, donde ustedes quieran. Es decir, que lo más cercano posible a lo que es el pistón que está subiendo a la cabina es la menor distancia y funciona mejor. Entonces cuenta con un pistón que va a elevar esa cabina y aquí no hay contrapeso. Vieron que en eléctrico o electromecánico nosotros vimos la existencia de contrapeso. Acá no hay. La sala de máquinas está ubicada donde ustedes desean. Y entonces el fluido, que es el aceite que empuja al pistón, es el que eleva entonces esta cabina. ¿Qué va a hacer entonces esto? Que la velocidad sea menor, pero que también lo podamos usar para grandes pesos. La velocidad entonces tengan en cuenta que es mucho menor. Hablamos en lo anterior que entra entre 0,7 a 1,5 metros por segundo el electromecánico.
En este caso está entre 0,2 a 0,6 metros por segundo. La seguridad, en este caso de ascensores, está dada por una válvula que registra el paso del aceite que va desde la bomba a la cabina. El electromecánico, como vamos a ver, tiene otros sistemas de seguridad. Bien. Acá vemos entonces la comparación que les estuve mencionando. Tenemos sala de máquina en la parte superior, acá no la tenemos. Tenemos un contrapeso, que acá no lo tenemos. El elemento de funcionamiento, que es esta bomba de aceite, está ubicada donde ustedes desean. Aquí tiene un regulador de velocidad, que está instalado en la sala de máquinas y en la parte inferior. Acá no lo tenemos. Acá tenemos unos elementos de seguridad para el contrapeso, que acá como no existe, no hay. Entonces, los elementos de seguridad se reducen en el caso del hidráulico. Aparte también vamos a ver que hay otros requisitos que entre uno y otro no se mantienen. Lo que sí tenemos que ver, entonces, la velocidad necesaria, que en el caso de departamento la persona no puede estar esperando tanto tiempo, a lo que es entonces un elevador hidráulico que tiene otros usos. Acá ven ustedes el tamaño de la bomba de aceite, ven que es pequeña. Acá ven en un taller instalado como si fuera un montacarga, que recuerden, como eleva pesos grandes, va a estar usado en elevación de autos en cocheras, por ejemplo, en talleres, en fábricas, donde haya que elevar un peso grande. Este es el pistón, ese pistón que está elevando entonces a la cabina. Vamos a ver que hay distintas disposiciones del pistón. El pistón puede estar en forma central, pero se imaginan que la profundidad de ese pistón es equivalente a la altura en que van a elevar la cabina. Entonces, se restringe el uso a menos cantidad de pisos o menos altura. También el pistón puede estar no enterrado, sino directamente en forma lateral. O también puede tener una adición de una guía en la parte superior que está elevando la cabina y que entonces también está el pistón en forma lateral, pero se ayuda con este tipo de guía que entonces difiere de esta otra utilización. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué tipo en el proyecto vamos a usar del pistón para que entonces no lleguemos a mucha altura de utilización y de tal manera que el pistón no sea demasiado grande. Las ventajas de este ascensor entonces es que si falta suministro eléctrico, tiene una bobina de 12 volt conectada a la batería de reserva que entonces permite hacer llegar la cabina al piso más cercano. Entonces, es decir, que esto es una medida de seguridad importante que si lo usamos y se corta la luz, puede llegar el ascensor hasta el piso más cercano. Tiene menos mantenimiento, porque si ustedes vieron todos los elementos que tenía el electromecánico, aquí hay menos, entonces, elementos de mantenimiento.
No sobrecarga la estructura, es decir, ustedes no tienen que pensar en llevar entonces columnas que puedan soportar con vigas la estructura del ascensor. Porque la máquina la ponemos en cualquier lugar, en planta baja, por ejemplo. Permite aprovechar el espacio del edificio, entonces, ¿por qué la máquina la ponemos en cualquier lugar que deseamos? Siempre es mejor cercano al pistón porque llega el aceite más rápido hacia el mismo. Como anda a poca velocidad, como mencionamos, la suavidad tanto del arranque como la parada, que los electromecánicos pueden hacer un cimbronazo cuando llegan al piso. En cambio, estos son muy suaves. Entonces, es ideal para geriátricos y hospitales. El hospital porque la persona que está operada y que la llevan en un ascensor, si tiene una frenada brusca, va a gritar de dolor. Entonces, el geriátrico, por ser personas que también están en ciertas condiciones, entonces es conveniente este tipo de ascensores para estos usos. Y para carga, recuerden que soporta grandes cargas, entonces lo vamos a aplicar en cocheras. El ahorro eléctrico consume energía solo en subida, porque en bajada utiliza la fuerza de gravedad sin necesidad del motor. Entonces, es importante estas ventajas para usar, pero depende del uso. Recuerden que esto va suave, despacito, poca altura. Entonces, debido a eso, entonces tenemos que elegir uno u otro. Comercialmente ustedes pueden ver, si consultan alguna página de fábrica de ascensores, que tienen distintas dimensiones de la cabina de acuerdo al uso y también distintas entradas, que esto se puede dar en el proyecto, que uno entre por un lado en planta baja y salga en la parte de las plantas tipos por otro lado. Entonces, esto se da tanto en hidráulicos como en electromecánicos. Y también ustedes pueden observar acá que el recorrido máximo, de acuerdo al modelo, está establecido apenas en 21 metros. Es decir, que ustedes ven que es para recorridos cortos. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipo de proyecto tenemos para poder elegir el tipo de ascensor que vamos a usar. Sin cuarto de máquinas es otra posibilidad que en lugar de tener, esto es electromecánico, pero sin cuarto de máquinas. Entonces la máquina se ubica en las guías del ascensor. Entonces aquí vemos para una residencia privada en donde hay gente que tal vez está con dificultad para acceder a escaleras y que entonces puede bajar mediante este tipo de ascensor. La máquina entonces se ubica directamente sobre las guías. Acá tenemos entonces ya más grande, es decir, no ese pequeño de poder usar en vivienda solamente, sino en edificios. Entonces la máquina está ubicada sobre un transversal que descansa sobre las guías. ¿Qué estamos haciendo acá también? No estamos recargando la estructura del edificio, porque directamente el peso de la máquina descansa sobre las guías del ascensor. Entonces va directamente al suelo, a la fundación, y no descarga sobre columnas que tenemos que calcular para poder soportar la máquina.
Aquí tenemos otro modelo que es para mayor capacidad y que tiene entonces guías en la parte superior con poleas que entonces hacen el trabajo de subir la máquina. Recuerden que estos son electromecánicos, es decir, que acá ya vemos que siempre necesitamos un foso en la parte inferior donde van a existir esos elementos de seguridad que soportan el peso de la cabina o del contrapeso si hubiera algún problema. Entonces, estos necesitan forzosamente este foso, que en el hidráulico no lo vimos, a no ser que necesitemos para colocar el pistón. Pero en este caso, en el caso del electromecánico, vamos a tener siempre la existencia de un foso inferior. Eso lo tenemos que tener en cuenta en el proyecto. O sea, ustedes como arquitectos, como profesionales, necesitan saber, de acuerdo al tipo de ascensor que elijan, qué tipo de diseño le tienen que ya pensar en el proyecto. Aquí vemos otro tipo del mismo, o sea, acá en la parte, en una vista de frente, ustedes están viendo la máquina que está soportada, entonces, por un perfil que descansa sobre las guías del ascensor. Esta es una vista superior, en donde vemos la cabina, el contrapeso, y entonces este mismo ascensor que estamos viendo, la parte de ubicación de la máquina, lo vemos en la parte superior de la cabina y del contrapeso. Y el ascensor inteligente. Esto dio lugar a los edificios de mucha altura. Entonces, cuando se empezaron a proyectar los edificios de gran altura, se necesitó ascensores que obedecieran entonces a la velocidad de transporte para esta distancia, para esta altura. Además, estos ascensores que son electrónicos, entonces se pueden comandar desde el mismo edificio o bien desde una central que puede estar fuera del edificio y que entonces registra cualquier falla o funcionamiento del ascensor. Ustedes ven que en este caso, acá no contamos con una máquina grande, sino que también hay un perfil que está sosteniendo una máquina mucho más reducida, o sea que tiene una polea mucho más chica, y tiene entonces comando de cables electrónicos. Entonces quiere decir que este electromecánico pasó a ser electrónico. Y acá tenemos una marca. Ustedes pueden consultar la página de Otis, que es una de las marcas de ascensores, y este Otis generó el Gen N2. Tiene una velocidad que va desde 1 a 1,75. Recuerden los valores que estuvimos dando de velocidad para el electromecánico simple, para el hidráulico, y ahora vemos la velocidad de este, que es mayor, porque está incluso destinado a oficinas, a grandes movimientos de gente. Y tienen también el Skyway, que son destinados a esos edificios que se han hecho en Dubái, que tienen tanta altura. Entonces, estos van 15 metros por segundo y pueden cargar hasta 60 personas. Es decir, que debido al uso, debido a la exigencia, se fueron creando distintos modelos para poder adaptarlos al proyecto. Entonces, cada proyecto puede elegir su tipo de ascensor.
En los OTIs, ¿qué tenemos? Esa máquina pequeña que vimos en los ascensores inteligentes, que tiene cintas en lugar de cables. Esas cintas con poliuretano están resguardando los cables interiores, entonces tiene menos desgaste. Esa máquina es mucho menor de tamaño que la polea de los electromecánicos y necesita el mismo foso que estuvimos viendo en electromecánico y el espacio superior que necesitan para el desarrollo del último piso es el mínimo de 3,30 metros. Pero vamos a comparar entonces la medida de esas poleas. Estas que están arriba son las máquinas que tenemos para electromecánico. Entonces esas poleas tradicionales tienen una polea como mínimo de 60 centímetros. En cambio, las de este tipo de ascensores tienen 8 centímetros. O sea que se imaginan que todo el mecanismo es mucho más reducido y que lo podemos colocar entonces sobre un travesaño que descansa en las guías para poder sostenerlo. Y tienen entonces la diferencia de estas cintas que ustedes pueden ver, que rodean entonces a los cables y que acá en lugar de un solo cable, como teníamos en electromecánico, tenemos varias cintas. Entonces, si falla una, no hay problema de que el ascensor pueda seguir funcionando mientras se arregla esa cinta. Tienen además este tipo de ascensores una cámara en el interior de la cabina en donde normalmente se van dando noticias del día, pero si sucediera algún problema en el ascensor, sirve para tranquilizar a los transportados, es decir, que les va diciendo que se notó un problema, que el técnico ya está en camino, entonces para aliviar ese sentido de claustrofobia que le pueda surgir a los que están dentro de la cabina. A su vez, para ascensores de menos capacidad, menos distancia, pueden estar también los que están enchufados a 220. Es decir, que en lugar de necesitar 380, ustedes recuerden que ustedes en instalaciones 1 vieron que para electromecánico necesitaban una fuerza trifásica, es decir, de 380. En cambio, estos pueden, para distancias pequeñas y menores cargas, entonces utilizar 220, enchufado a un circuito, por supuesto, individual, salido del tablero general, pero de 220. Y también puede estar alimentado por energía solar. Es decir, que ustedes siempre que puedan en un proyecto deben utilizar energías renovables. Es decir, siempre que puedan utilizarlo, utilicen este tipo de energía. Acá tienen una comparación de una fábrica, una marca, en donde da el consumo de su ascensor. Fíjense la diferencia, o sea que consume únicamente 500 watts, que es mucho menor de cualquier otro artefacto eléctrico que tengamos en el hogar. Entonces, aquí hacen la publicidad como para que ustedes vean que en un edificio hay mucho menos gasto con este tipo de ascensores. A su vez tienen este mecanismo que entonces genera energía que puede ser utilizada
para el mismo funcionamiento del ascensor. Es decir, que va acumulando, es una batería, como una batería que va acumulando energía y que entonces la utiliza en el funcionamiento del ascensor. Y que va a servir también, si se necesita en algún servicio común del edificio, también se puede suministrar. A su vez, tienen luces LED que gastan menos y también que cuando la cabina está vacía, las luces interiores se apagan. Es decir, que se ahorra de esa manera el gasto de energía. Hay que sopesar bien. En nuestro país, como ya les dije, todavía para los edificios de departamentos se sigue usando el electromecánico. Pero esto ya tiene un paso bastante grande hacia el uso común. Entonces, a ustedes tal vez ya les va a tocar utilizar este tipo de ascensores en sus proyectos. ¿Cómo comandamos la cabina? Entonces, antiguamente ustedes podrán haber visto en películas viejas de hoteles que había un ascensorista. Es decir, que en las grandes tiendas, Hattie Chávez, Harrow, que había entonces un ascensorista que maniobra. No conocen Gati Chávez ellos. No conocen, pero por las películas o por la historia. O sea, si estudian historia del arte, van a estudiar este tipo de construcciones. Entonces, existía el ascensorista. Luego directamente se pasó al comando botón, que es lo que más conocemos, o táctil. Y después tenemos una presión continua que también ejercemos en los montacargas. En los montacargas de obra a veces se presiona hasta llegar al piso que necesitamos. La maniobra. Es muy importante esto. Es decir, ¿cómo va a parar la cabina en los distintos pisos? Entonces, tenemos distintas selecciones de manera de parar esa cabina. La mejor es la automática completa, es decir, que va a seleccionar lo que tenga más cercano, es decir, no solo en bajada o no solo en subida, sino que cuando está subiendo o bajando puede parar a un llamado que tenga intermedio. Entonces, de acuerdo al tráfico que vamos a tener dentro del edificio, va a ser el tipo de maniobra que vamos a elegir. Bien, en el planeamiento del transporte vertical, nosotros tenemos que considerar el tráfico que vamos a tener para ese ascensor y tenemos que elegir el equipo adecuado. Eso hace que nosotros determinamos ciertos factores que ustedes los van a utilizar cuando la profesora les explique el trabajo práctico. Van a tener que determinar estos factores que van a dar entonces la necesidad del tipo de ascensor que ustedes van a usar. Lo principal es la intensidad del tráfico, es decir, la cantidad de pasajeros que viajan en 5 minutos. Esto hay que determinarlo en base al uso que le vamos a dar. Es distinto si es departamentos, así son oficinas, entonces debemos determinar esto. El factor de intensidad es otra cosa que van a usar y que es la relación entre la intensidad, pero ya a una determinada hora, una relación con la población estable del edificio. Es decir, que va a ser distinto si son departamentos a si son oficinas,
porque la gente se va a ir toda en un determinado momento. En cambio, en el departamento van a quedar viviendo, van a quedar estables. Según eso, se determina que la cantidad de ocupantes es un habitante cada 7 a 11 metros cuadrados de oficina. Para departamentos, 2 habitantes por habitación. Y en hoteles, que no sé cómo difieren esto, pero es 1,3 habitantes por habitación. Entonces, en base a esto, podemos sacar el número de ocupantes de nuestro edificio. Entonces hay que determinar esa demanda de transporte. Gente que ingresa, gente que egresa y el movimiento entre los pisos. Va a ser muy distinto esto de acuerdo al uso del edificio. Otra marca que ustedes pueden consultar en internet y pueden asesorarse de estos datos. Entonces, acá establecen ciertas curvas, entonces, de movimiento de gente, que sale, que entra, y el movimiento entre, entonces, pisos. Va a ser diferente, como les recalco, entre departamentos a lo que es oficinas. Entonces hacen un diagrama en cuanto es el tráfico máximo en la dirección de subir, que generalmente se efectúa a un horario determinado del día de acuerdo al uso del edificio, y también en la dirección bajar, cuando todos quieren irse del edificio. Esto generalmente ocurre más en oficinas. Entonces establecen estos gráficos. Tráficos ascendentes y tráficos descendentes, para poder determinar entonces el tipo de ascensor que podemos utilizar. Entonces, según el destino del edificio, las estadísticas determinan los factores de intensidad, que es lo que mencionamos anteriormente, matutinos, de mediodía y vespertinos. Si estamos en una oficina, entonces va a haber entrada en matutinos y salida en vespertinos, pero a mediodía van a salir a comer. Entonces hay factores de intensidad a distintas horas del día. La estimación de la población estable. Nosotros estuvimos viendo que había ciertos registros como para poder orientarse, y se multiplica el área neta de la planta por la densidad de población, que corresponde siempre al tipo de ocupación, como estuvimos viendo, que es diferente de acuerdo al uso. Y al multiplicar entonces la población por los factores de intensidad, entonces se obtienen los máximos probables de flujo de tráfico. La elección del equipo. En la elección del equipo vamos a tener entonces que tiene que cumplir con esa necesidad de velocidad y de abastecimiento a cada planta. Entonces va a haber un determinante que es entonces la capacidad de transporte. Ustedes vieron que nosotros estuvimos observando distintas capacidades de cabina, entonces vamos a tener que elegir la cabina de acuerdo a la cantidad de gente que va a subir y bajar de ese ascensor. Y va a tener en cuenta entonces la duración en promedio en segundos del viaje completo en las condiciones de máximo tráfico. ¿Qué hacemos con esto? Que la gente no espere demasiado, porque se va a inquietar. Entonces,
esa capacidad de transporte tiene que tener en cuenta que el viaje se haga en el menor tiempo posible, de tal manera que la gente evacúe el edificio o entre al edificio en el menor tiempo posible. Entonces se tienen en cuenta todas estas variables: la entrada de pasajeros, la salida de los pasajeros en cada piso, el cierre de las puertas, la apertura de las puertas, el periodo de aceleración de la máquina, lo que tardan en cada parada. Acá es lo que el hidráulico no puede contemplar, o sea que va suavecito, para despacito, va a menor velocidad. Entonces, en un edificio que tenemos oficinas o departamentos, no vamos a poder utilizar el hidráulico. En cuanto a las puertas, también tenemos que hay varios modelos y que tenemos que ver cuál es la mejor para que cierre y abra rápidamente. Luego, lo que se tarda subiendo y bajando el ascensor para que recurra al pedido en el menor tiempo posible. Se estudió entonces el tiempo de espera. El tiempo de espera es primordial, porque como ya les dije, se inquietan los pasajeros si el ascensor tarda mucho. Entonces, hay ciertos lapsos que están contemplados como que el servicio es excelente si tarda menos de 20 segundos en el tiempo de espera, después del llamado de la persona. Es bueno si está entre 20 o 30 segundos, suficiente si está entre 30 y 45, insuficiente si está entre 40 y 50, y más tiempo es pobre. Esto es para edificios de oficinas. En el caso de edificios de departamentos, se tiene que es 45 segundos como máximo también. Es decir que ese es el tiempo que puede esperar pacientemente una persona. Contemplen algo en las puertas, en este caso. Estas puertas se abren al medio, porque se ha estudiado que el menor tiempo, ya la persona no se pone tan nerviosa si el ascensor abre más rápido. Y la puerta va a tardar más si se abre de un costado que si se abre al medio. Ya al abrirse al medio, ya la persona está más tranquila, es como que ya se cumplió su tiempo de espera. Entonces, las puertas han evolucionado. Entonces, esas puertas para disminuir ese tiempo de ascenso y descenso, el tipo de apertura ideal sería la central, en lugar de ser entonces la lateral, la que abre hacia un costado. Entonces, el intervalo de espera que debemos calcular para que la persona esté contenta va a depender entonces de ese RTT que nosotros vimos anteriormente, dividido el número de ascensores. Es ahí donde nosotros ponemos más de uno, porque vamos a tener entonces un intervalo de espera que nos está condicionando a que pongamos más ascensores debido al número de ocupantes del edificio. Entonces, eso hace que nosotros determinemos el número de ascensores necesarios. Recuerden que el tiempo aceptable está entre 30 a 45 segundos. El número de ascensores mínimos que establece el Código de Edificación. Recuerden, cada ciudad, cada lugar tiene su código de edificación. Entonces, en el nuestro, en el de Bahía Blanca, está especificado
que los edificios de 4 o más pisos deben tener por lo menos un ascensor. Por eso es que se hacen, vieron en el barrio universitario, edificios de 3 pisos. Eso porque no llevan ascensor. Entonces, cuando ya llegan a 4 pisos, ya necesitan ascensor. ¿Qué pasaba? Que también había vivadas, que se hacía a la altura libre entre losas, mucho más pequeñas, si ponían altura. Entonces tuvieron que poner pisos, porque antes decía 12 metros. ¿Y qué pasaba entonces? Que hacían los pisos más cortitos, o sea que en lugar de 2,60 metros, 2,50 metros, lo hacían de menor altura, de tal manera de meter más pisos y no poner ascensor. Entonces se tuvo que catalogar en 4 o más pisos en lugar de distancia. Los edificios de vivienda de más de 8 pisos, por lo menos 2 ascensores. El hecho es por si se rompe uno que siga funcionando el otro. Y los que tienen 10 o más pisos tienen que tener como mínimo 2 ascensores. Entonces, esto está en el código de edificación que ustedes tienen que consultar en cada lugar que vayan. En la ciudad de Buenos Aires, en Cava, se hizo ya un código nuevo de edificación y que es mucho más restrictivo y que acá ya tiene sus bastantes años y que va a tener que adecuarse. La velocidad que registra el código de edificación está entre 0,8 a 1 metro por segundo y nosotros hablamos en un principio que el electromecánico tenía entre 0,7 a 1,5. Así que esto estaría dentro de lo que es un electromecánico. Los dispositivos de seguridad del electromecánico, ustedes ven acá. Entonces, lo más usado, que es el electromecánico en nuestros edificios de departamentos, y que entonces tienen lo que son las trabas del coche, de la cabina, en las guías. O sea que si hay una velocidad inusitada porque se ha quebrado un cable y el coche está bajando a mucha velocidad, entonces hay un freno sobre las guías. A su vez, existe otra medida de seguridad en lo que es el selector de velocidad, que también traba el movimiento de la cabina si se produce una aceleración distinta a la asignada. Y tiene también acá abajo lo que son los resortes que van a soportar el peso de la cabina si ya es necesario, o sea que actúan todas las medidas de seguridad cuando se haya producido una aceleración elevada de la cabina. Entonces eso es los limitadores de velocidad, que son las mismas poleas, el cable y las palancas de seguridad que cortan la bajada del coche. A su vez tiene otra medida de seguridad que es la báscula. Es para que no se suban más cantidad de gente de la proyectada. Nosotros establecimos que había un peso que estaba como máximo para el proyecto de la cabina. Entonces, si se suben más personas de las estipuladas, el ascensor no arranca. Esa báscula entonces puede estar ubicada en distintos lugares de la cabina y hace que entonces el ascensor no arranque si el peso es mayor al que está registrado a la entrada del ascensor. Hay otro elemento que es el patín retráctil, que es muy importante
para que no se abra la puerta del ascensor si la cabina no está. Ustedes saben que han ocurrido muchos accidentes de gente que han caído en el agujero del ascensor porque cuando abren la puerta la cabina no está allá. Entonces eso hace que falta de mantenimiento en este patín retráctil. O sea que ustedes pueden escuchar el ruidito cuando la cabina va pasando piso a piso, el roce entre el patín retráctil y esta medida de seguridad. Esto tiene que ser revisado, mantenido. Por reglamento, cada 3 a 6 meses el ascensor tiene que tener un registro del técnico firmado con la fecha a un costado cuando uno sube, que está revisado el mecanismo. Bien, vamos a descansar unos 10 minutos, 10, ¿le parece bien? Para que sigamos con esto y puedan ustedes asimilar una parte de lo que les he dicho.